Les invito a que vayamos al libro del profeta Ageo, un profeta del Antiguo Testamento, en el cual el profeta Ageo tiene un claro mensaje para todos nosotros en esta mañana. El libro del profeta Ageo tiene 2 capítulos, pero tiene 4 mensajes, dividido en 2 etapas. Y lo importante es que no solo veamos el contexto cuadro histórico, porque el contexto era posterior al exilio de Babilonia y la hora de reconstruir el templo. Y hay una exhortación para reedificar el templo. También hay una visión de la gloria futura de ese nuevo templo. El tercer mensaje lleva a una decisión de obediencia o desobediencia. ¿Qué vas a hacer ante la propuesta? Y el cuarto mensaje es mirar a un nuevo líder, un liderazgo que se necesita para que la palabra de Dios sea cumplida. Así que vamos a tomar lectura primeramente de los 2 capítulos del profeta Ageo. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó
Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto del segundo día del año, del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: hablad ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y ya lo dijo la hermana. ¿Cómo lo veis ahora? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá. ¿Quién vendrá? El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes del segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos respondieron: no. Y les dijo Ageo: y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de las cosas estas, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así este pueblo y esta gente está delante de mí. Dice Jehová: y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Oserí con viento solano, con tinzoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste en mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde el día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, más desde este día os bendeciré. Y vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes
del mismo mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los cielos, y trastornaré los tronos de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, y cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Sin duda es un libro profético histórico, con un contexto netamente histórico para la reedificación de aquel templo. Si tuviésemos que conectar estos dos capítulos, siempre encontraríamos claramente que ante la palabra del Señor siempre manda que debemos meditar bien en nuestros corazones. Tenemos 4 mensajes en 2 etapas, porque ustedes verán que el versículo 1 comienza hablando que vino la palabra de Jehová. En el versículo 2, el capítulo 2 encontramos nuevamente, igual que en el versículo 10, igual que en el versículo 20 del capítulo 2. Son 4 mensajes que Dios le está dando al pueblo de Israel. Y vuelvo a decir, es importante notar primeramente quién es el emisor del mensaje. Dice, vino palabra de Jehová. El transmisor es el mensajero, en este caso es Ageo, y el receptor es, en este caso, 2 personas importantes: Zorobabel, que es el gobernador, y Josué, que es el sumo sacerdote. Ya entendiendo directamente quién es el emisor, quién es el transmisor y quién es el receptor, podríamos entender que Dios sigue siendo a través de los siglos el mismo emisor de su palabra. Él es el que transmite la palabra. Usted esta mañana vino aquí para escuchar el mensaje no de parte de un hombre, sino de parte de Dios. Pero el transmisor es el que transmite. El transmisor tiene la responsabilidad de no cambiar ni adulterar absolutamente nada para que el mensaje del emisor al receptor llegue con toda fidelidad. En el versículo 12, la parte final del capítulo 1, dice que las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. O sea que Ageo, el transmisor, habló claramente la palabra que Dios le había enviado, encomendado. Así que aquí está la palabra de Dios, pero está la responsabilidad en este caso del mensajero, que sería yo, en transmitir con fidelidad la palabra. Pero también está la responsabilidad de los oyentes, los que son los receptores, porque Dios demanda una reacción a esta palabra. Lo que vemos nosotros es que el primer mensaje, Dios está mandando a todo su pueblo a que se dé cuenta que ya es hora de la reedificación del templo. Otra palabra que nos conecta es el templo. Y el templo, sabemos todos nosotros que es un diseño de parte de Dios. Inicialmente comenzó siendo una tienda, un tabernáculo en el desierto cuando fueron sacados de Egipto. Pero simplemente porque Dios quería relacionarse con su pueblo. Después del tiempo del tabernáculo, que era una tienda, fue David quien sintió la inquietud de hacer el templo, pero Dios le dijo, tú no lo vas a hacer, eres hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y todos nosotros sabemos que la historia de la humanidad recalca y afirma
de que no hubo un templo tan maravilloso como el que hizo el rey Salomón. Por lo tanto, a partir de ese momento, el templo de piedra, el templo hecho con las manos de ingeniería, ha sido el esplendor y el orgullo del pueblo de Israel, tal es así que de las naciones venían a admirar. Pero déjeme decirle que después del pecado reiterado del pueblo de Dios, vinieron las invasiones y el templo de Salomón fue destruido por la invasión de Babilonia, pero luego fue varias veces reconstruido y la última vez, el último templo que estaba en pie, el templo creado por Herodes, fue en el año 70 después de Cristo, cuando la invasión del Imperio Romano, de la mano del general Tito, destruyó absolutamente todo el templo y hasta el día de hoy, no existe más un templo en la tierra. Aunque hay algunos que especulan que se va a crear un tercer templo y todas son conjeturas y especulaciones utópicas, pero es que ya no va a haber más templo, puesto que Jesús dijo que el templo verdadero, eterno, lo iba a edificar Él. Pero ¿qué era el templo? ¿Y qué significa el templo? No hay duda que Dios siempre quiso relacionarse con el hombre. Y lo vemos desde Adán, allí en el Edén. Dios en una relación perfecta con el hombre. ¿Qué provocó la separación? El pecado. Dios es santo y no puede tolerar la inmundicia, por lo tanto el pecado provocó lo que dice Isaías, una separación. Y el pueblo estuvo errante desde Edén hasta salir de Egipto y que Dios tuvo que darle a Moisés el diseño exacto de cada cosa, de cómo hacer el tabernáculo y de cada utensilio del tabernáculo para que el pueblo pudiese volver a tener una relación con Dios santo. Y también escogiendo sacerdotes para la orden sacerdotal del sacrificio y teniendo también un sumo sacerdote que es el que iba a poder llevar adelante el ritual de la propiciación por medio de la sangre de un cordero. Ese es el contexto. Pero ¿qué quiere decir templo? ¿A dónde apunta el templo? El templo claramente es el lugar donde el hombre va a tener un encuentro con Dios, donde va a tener una relación con Dios, donde va a adorar a Dios, donde va a glorificar a Dios, donde va a tener intimidad con Dios. Pero déjeme decirle que Satanás también, haciendo imitación, plagio de las cosas verdaderas del Señor, también tiene templos. Y es conocida a través de la historia la cantidad de templos paganos que hay. Pero hermanos, el mensaje que nosotros tenemos hoy aquí va a transitar desde la piedra hasta el Espíritu. Y necesitamos nosotros entender que según las Escrituras, la palabra está diciendo que nosotros ahora somos el templo, el verdadero templo del Espíritu. Pero ¿qué hay con estos 4 mensajes? En el primer mensaje que vemos nosotros desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 11 inclusive, encontramos claramente que el Señor, por medio del profeta Ageo, trae un mensaje a 2 personas de gobierno. Zorobabel, el gobernador, y Josué, sumo sacerdote. Si tuviésemos que nosotros aplicar esa conexión con nosotros somos los que fuimos llamados y redimidos por la sangre de Jesucristo para ser también reyes y sacerdotes. Hay áreas de gobierno que Dios ha impartido en nosotros por ser justamente reyes y sacerdotes. Pero vemos claramente
que la palabra de Dios venía con esta intención. Primero vemos que Dios, el Señor, no acepta y rechaza todo tipo de excusa para reedificar el templo. Cuando dice el versículo 2, así dice Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo. ¿Qué está revelando, mis hermanos, cuando alguien como cristiano piensa de que todavía no es tiempo de cultivar una vida espiritual, pero sin embargo le dedica mucho tiempo a su vida natural? Como lo dice seguidamente el versículo 4, diciendo, ¿es para vosotros el tiempo? Preguntémonos y meditemos en nuestros corazones. ¿Dios te salvó para que ahora dediques el tiempo para ti? ¿O Él te salvó para que priorices lo que Él quiere que se haga? El problema de nuestras casas aterzonadas quiere decir que le estoy dedicando todo el tiempo a mí y estoy descuidando todo el tiempo lo que debo hacer para el Señor. Eso se llama prioridades invertidas. Sí, mis hermanos, es verdad, todos llegamos a Cristo con la vida deshecha, con sufrimiento, con violencias, con dolor, con enfermedades, con situaciones familiares límites, algunos presos en los vicios, en las drogas, en la pornografía, en las promiscuidades. Es verdad, algunos probablemente hasta perseguidos por el espíritu de muerte con intentos reiterados de suicidio, o con muchas cosas que sinceramente llegar a Cristo significó llegar al mismo cielo, dejar esa vida atrás. Pero el gran error es que cuando alguien llega a la vida de Cristo, cuando alguien es transformado, es pensar que ahora voy a empezar a vivir la vida. Y ahora voy a empezar a dedicarme a disfrutar lo que antes no pude disfrutar. Que ahora voy a dedicarme a hacer cosas que me hagan sentir feliz. Y tenemos un Padre que te ama tanto que todo eso quiere que lo tengas, pero no ahora. Porque las prioridades invertidas ¿es tiempo para ustedes? ¿Qué no es tiempo para mí? Dice el Señor. Porque saben, mis hermanos, si nos ponemos a hacer una ecuación matemática, el tiempo que serviríamos al Señor, por más que vivamos 150 años y le servimos 150 años, no es nada comparado con toda la gloria de descanso y de bendición eterna que Él tiene reservada para ti. Así que, mis hermanos, no acepta el Señor ninguna excusa a la hora de decir, ¿por qué no estás haciendo que tu vida espiritual sea reedificada? La comodidad, el confort, el engaño del sistema, las trampas de este sistema, el deseo de hacer y vivir en cosas simplemente hace que retrases y postergues lo que el Señor te está diciendo. Medita bien en tu corazón. ¿No estás haciendo lo que debes hacer para el Señor? Si uno dice, pero ¿cómo puedo saber si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Bueno, la misma palabra del Señor no viene incompleta, sino que claramente trae luz. Y ante la palabra y el reclamo y la exhortación del Señor, tiene que traer alguna evidencia que convenza. Y en este caso está en los esfuerzos inútiles y sin éxito de todo lo que hacen. ¿Nunca se preguntó por qué todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no puedo lograr? Fíjese el versículo 5. Otra vez el emisor, así ha dicho Jehová. Y el receptor tiene que meditar, porque ¿cuál es la palabra? Meditad bien en vuestros corazones. El Señor te está diciendo, sembrás mucho, pero recoges poco. Dice, coméis, pero no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos.
¿Calentáis? ¿Así dice? No, se abrigan, pero no se calientan. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que quieras hacer en la carne es infructífero, no tiene valor, no tiene sentido, no se soluciona nada. El que en la carne quiere encarar su vida, en que la carne toma sus decisiones, el que en la carne apuesta toda su juventud, su fuerza, diciendo yo voy a poder, yo voy a ser feliz, yo voy a triunfar, yo voy a prosperar, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Déjeme decirle que la Biblia les da una mala noticia. No podrán separados del Señor. Ahora fíjense ustedes, no dicen que no tienen para sembrar. Dice, siembran. Así que tienen para sembrar, siembran, pero no ciegan. Alguien se lleva la cosecha. No dicen que no tienen nada para comer, comen, pero no se sacian. No dice que no tienen para beber, beben, pero no quedan satisfechos. No dicen que no tienen abrigo, pobrecito, no tienen abrigo. Sí tienen abrigo, de más, pero no pueden calentarse. Así que no se equivoquen. Porque los ojos del hombre dice, pero mira cómo le va bien a él. No necesita de Dios. Sí tiene para sembrar, tiene comida, tiene abrigo, tiene bebida, no necesita de Dios. En ningún momento Dios dice que eso no lo va a tener. El problema es la insatisfacción que tiene el alma por no estar en Cristo. ¿Cuántos cristianos toman pésimas decisiones en la carne y Satanás les sirve en bandeja lo que necesita? Y lo tienen todo, pero la insatisfacción es tan grande. La insatisfacción es tan grande que nada de lo que tienen pueden disfrutar. Eso le está diciendo el Señor a ustedes esta mañana en este primer mensaje. No intente darle más tiempo a su carne mientras mi casa, mientras tu vida espiritual, donde yo me relaciono, está desierta. Es hora de reedificarla. Es hora de reedificarla. Necesitas volver a reedificarla. ¿Cómo? Ordenando las prioridades invertidas, dejando las excusas a un lado, porque Dios no acepta excusas de nadie. Dedicándote a poner principalmente en obediencia a tu vida lo que Dios te está diciendo, porque ¿qué dice el Señor? Versículo 7 dice, mediten en vuestros corazones, esto es lo que tienen que hacer, vayan al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, porque allí está mi voluntad. Quiere decir, yo quiero que hagan esto. Aquí está la demanda. Dios te demanda obediencia. Dios te demanda sacrificio de obediencia. Es más, si el falso evangelio te muestra un Dios que quiere complacerte en prosperidad, en confort y comodidad, el Dios de la Biblia es nuestro Dios que quiere incomodarnos en nuestra comodidad, porque no es tiempo para nosotros aquí en la tierra. Desde que nacemos hasta que nos morimos, el Señor en ese tiempo nos salvó. Y mientras estamos salvos en esta vida, el Señor te dice, no te confundas. No es este tu tiempo, este es mi tiempo. Yo te salvé para que me sirvas, para que hagas la obra que yo te encomendé, porque cuando te lleve a mi gloria, entonces será el tiempo para ti de regocijo, de perfección, de alegría extrema. ¿A quién estás sirviendo? El segundo mensaje que encontramos nosotros está desde el versículo 15 al capítulo 2, versículo 9. Principalmente porque está hablando de que la gloria del templo reconstruido sobrepasará la gloria del mismísimo templo de Salomón.
Déjeme decirle que ni el templo que reedificó Nehemías, ni el templo que luego hizo Herodes, ninguno, ni aunque hoy con toda la tecnología y todas las destrezas de sabiduría, y técnicas, ingeniería, ni aunque hoy hiciesen el tercer templo, ninguno va a poder tener la gloria que es la de Cristo. ¿Cómo comienza? Dice que el pueblo, versículo 12, oyó Zorobabel, el gobernador, y oyó la voz también el sumo sacerdote. Y dice la palabra de que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo para reedificar la casa. No es Ageo quien despertó el espíritu. No es un predicador que se para desde el púlpito por más excelente sea el mensaje. No hay ningún predicador en el mundo que pueda despertar el espíritu de un pueblo. Dios es el que despierta el espíritu de su iglesia para levantarse y reedificar. Nunca se confunda detrás de hoy el fanatismo religioso o un fanatismo falso de seguir a este o aquel por las predicaciones que tienen. No, mis hermanos. Ninguno de los predicadores tenemos ninguna posibilidad de tener ningún crédito de gloria, puesto que solo somos transmisores. Es el emisor de la palabra, al oyente en quien Él mismo hace la tarea. Y hermanos, si hoy el Señor despierta tu espíritu para reedificar tu vida, es hora de obediencia, es hora de consagración, es hora del Señor. No es tu tiempo, es del Señor. Es tiempo de reedificar la relación con el Señor. Es tiempo de reedificar la comunión con el Señor. Hermanos, los días afuera de esa puerta están cada vez más difíciles. Hay una guerra desencadenada contra la iglesia en todos los aspectos y ámbitos. La promiscuidad, las mentiras de este sistema mundo están empujando cada vez más y más a provocar una reacción desinteligente de la iglesia. Porque, mis hermanos, las leyes de igualdad de género, las leyes de promover la despenalización de aborto o cualquier otro tipo de leyes que vayan en contra de la palabra, están siendo hoy una provocación, pero no para que la iglesia se despierte como tiene que despertarse, sino para entrar en una reacción equivocada. Porque esto no se soluciona con marchas. Esto no se soluciona con vos que vivas las dos vidas o que salvación para las dos vidas. Mientras no haya evangelio en la boca de la iglesia, no habrá salvación para nadie. Debe haber evangelio, mis hermanos. Pero para que alguien predique el evangelio, tiene que estar verdaderamente convencidos, claramente por la palabra de Dios y despertados por el mismo Señor, de que ya no vivo yo, que no es tiempo para ti. Dios tiene gloria reservada, pero es, como dice Hebreo, Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, los bienes que vienen, no están aquí. Hermanos, entienda, por el amor de Dios, que nosotros aquí en la tierra somos peregrinos. Estamos de paso. No hagas como la mentira de Babilonia, que le decían: oren por esta ciudad Babilonia, cásense, tengan hijos, planten huertos, disfruten, edifiquen sus casas, porque Dios quiere que se queden en Babilonia. Dios dice no por medio del profeta Jeremías: yo tengo otros pensamientos, voy a sacarlos de aquí. Y este es el cumplimiento. Ya lo saqué.
¿Y se dedican a ustedes? Yo los saqué para que me sirvan, para que reedifiquen mi casa. 70 años duró el cautiverio. Antes la vida era mucho más longeva. Por eso preguntan en capítulo 2, ¿hay alguno aquí que ha quedado vivo todavía y que conoce el templo de Salomón? ¿Conoció el templo de Salomón? ¿Ha quedado alguno vivo todavía que haya visto la gloria del primer templo? ¿Cómo ven ahora la casa? ¿No es nada comparado con aquella gloria? Imagínense, mis hermanos, la actual condición del templo que Ageo estaba hablando, diciendo, miren cómo está el templo, era deplorable. Estaba en ruinas, estaba olvidado. ¿Por qué estaba desierto? Porque no había servicio de adoración. Medite. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está deplorable? ¿Tienes realmente conciencia, convicción de que las cosas en tu vida espiritual no están bien? Practicar una religión es muy simple. Es hacerse el hábito de ir un día a la semana a un horario determinado por 2 horas suficiente y cumplí. Y vuelvo en la otra semana, el mismo día señalado, a la misma hora señalada, 2 horas otra vez y cumplí. ¿Creen que eso es lo que quiere el Señor? ¿Es para ti el tiempo? Bueno, es que el Señor por medio de la voz del profeta abre el telón y le dice, lo que voy a hacer es según un pacto. Versículo 5. Según un pacto. Porque Dios es un Dios de pacto, un Dios de cumplimiento. Y nosotros tenemos garantizado en Cristo el pacto de redención, un nuevo pacto mucho mejor que todos los otros pactos anteriores. Por lo tanto, mis hermanos, Dios dice, ¿saben en qué va a ser la diferencia del nuevo templo? Va a tener una gloria que ni el templo de Salomón va a poder compararse. ¿Quién va a traer esa gloria? ¿Cómo será ese templo? Fíjense ustedes que el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está diciendo, va a ser tan glorioso, que no se va a comparar con el templo de Salomón. ¿Por qué va a ser tan glorioso? Porque cuando se hizo el templo de Salomón, ¿saben cómo era el estado del pueblo de Israel en ese momento? Después de 40 años de gobierno de David, ¿saben cómo estaban? En una paz. 40 años gobernó David y nunca perdió una batalla. Y cuando llega el esplendor del gobierno de Salomón, su hijo, una era de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de triunfo. Así se edificó el templo. ¿Qué es más fácil? Cultivar una vida espiritual cuando las cosas están saliendo bien, cuando la familia está bien, cuando los hijos todos aman al Señor, tienen buenas notas, abrimos la heladera, está llena, ¡ay, la salud! ¡Ay, nos vamos de viaje y disfrutamos! ¡Qué lindo! Así es fácil, ¿no es cierto? Pregúntele a Job.
¿La mujer de Job era buena consejera? Todo lo que tenías te lo quitó el Señor y aún así retienes tu integridad. Pero maldice a Dios, maldícete y muérete. Creo que esa era la calamidad, ¿no? Dejarle viva. Pero mis hermanos, el tiempo de reedificar, y esta nueva casa que iba a sobrepasar en gloria, no iba a ser en un tiempo de confianza, en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad, sino en el peor momento. Porque saben, hermanos, ni siquiera los astros en los cielos, ni las potencias en el universo quedaron quietas. Porque según el versículo 6, está profetizado diciendo: de aquí a poco haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Temblar de terror, de temor, temblar, sacudir la quietud, sacudir la comodidad, sacudir lo que está pasivo. Porque vendrá el deseado de las naciones, y ese es Cristo. Porque vendrá el deseado de todas las naciones, pues Él es el que llenará de gloria esta casa. Sí, Él mismo lo dijo, Juan 2:19, destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Hermanos queridos, ninguno de nosotros podríamos tener la convicción de gloria eterna si no es en y por y a través de Jesucristo. Nuestra vida siempre va a sentirse tan inútil como todos los intentos de hacerlo fuera de Cristo. Hermanos, por más que nosotros intentemos, por más que hagamos todo lo posible, siempre será insuficiente. ¿Y saben para qué está esta palabra? Para que no te frustres en tu propia justicia, para que no te achaques y ni te bajes el pulgar, ni te digas yo no sirvo para esto, yo no merezco esta vida sino una condenación, sino para que mires a Cristo y para que veas que Él lo hizo por ti, que Él lo logró por ti, que Cristo es el que trajo gloria mayor que la primera. Yo no sé si tú quieres esto que te está diciendo la palabra. Porque el tercer mensaje es: tienes que tomar una decisión. Las desobediencias traen maldición. La obediencia trae bendición y honra. Pero acá, en el tercer mensaje, Dios considera que el pueblo, a pesar de que se entusiasmó, a pesar de que dijo manos a la obra, Dios consideró todavía no está preparado, todavía está impuro. Por eso vuelve a decir nuevamente: antes que pongan una piedra, mediten nuevamente en sus caminos. Porque las preguntas que le hace conforme a la ley, si las cosas que hacen son santificadas, si tocaran cosas inmundas, ellos dijeron no, es inmundo. Pero nosotros estamos viendo, mis hermanos, que está hablando el Señor aquí de la sinceridad del corazón para tomar una decisión. ¿En verdad quieres hacer las cosas que el Señor te está diciendo que las haga? El Señor ve que todavía el pueblo necesita limpieza. El Señor ve todavía que el pueblo todavía necesita limpiarse. Y los principios de transformación, de pureza y de honra están claramente marcadas diciendo: debes santificarte. Porque, ¿saben? Dios da la palabra. Dios te muestra dónde estás mal.
Dios te hace reflexionar y recapacitar y tú dices, sí, es verdad. Dios te despierta el espíritu para que obedezcas. Dios te está diciendo, decide lo que vas a hacer y tú dices, sí, Señor, lo voy a hacer. Pero Dios quiere fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios vuelve a disciplinar a un pueblo que se olvida rápidamente de la palabra. Versículo 16 dice, antes que sucedan estas cosas, venían a montón de a 20 y había 10. O sea, no era lo que parecía. Parecía más y era menos. Mediten en sus corazones, dice el Señor. Porque ¿qué está diciendo? Versículo 17, os herí con viento solano. Quiere decir disciplina. Fíjense, no dice los maté, dice los herí. Disciplina. Y hermanos, todos estamos entendiendo que Dios quiere bendecir a su pueblo, por lo tanto, Dios quiere que le obedezcamos con fidelidad, pero con sinceridad de corazón. Porque nos podemos olvidar. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque los cimientos están echados. Y saben, mis hermanos, nosotros tenemos el cimiento bien puesto que se llama Jesucristo. Ya es hora de reedificar su vida espiritual, reedificar usted su comunión con el Señor, volver a adorarle como Él se merece, volver al servicio, volver a la intimidad, volver a deleitarse y ¿saben qué? Volver a sufrir y a padecer por causa de Cristo. Porque sabe que cuando nosotros no queremos sufrir ni padecer por causa de Cristo, Satanás inmediatamente te abre el catálogo de cómo tener una vida confortable. Y allí nos queremos quedar. Amados, el profeta habló de parte de Dios diciendo, este pueblo no está preparado. La promesa es el deseado de las naciones. Pero el cuarto mensaje, el último mensaje, está del capítulo 2, versículo 20 hasta el 23. ¿Sabes qué necesitas? Le dice el Señor. Un nuevo líder. Alguien que gobierne bien. Alguien que te haga motivar todos los días a que sí se puede lograrlo. ¿Sabes a quién necesitas? ¿A Zorobabel? No. Zorobabel es un tipo. Zorobabel simplemente refleja a alguien, apunta a alguien, señala a alguien. Al líder que tú necesitas reconocerlo en tu vida. Al gobernante que tú necesitas reconocerlo en tu vida. Al único que garantizó la reconstrucción del nuevo templo más glorioso que nunca nadie podrá compararlo. Aquel que Él pagó subiendo Él al monte con la madera para darle vida a ese templo. Aquel que Él sufrió las consecuencias para que tú puedas ser bendecido. Aquel líder que no dice sino que hace, el que puso su vida. Aquel líder a quien tú necesitas reconocerlo cada día. Aquel líder a quien tus labios necesitan mencionarlo cada día diciéndole, tú eres mi Señor. Ese es Jesucristo. El Señor es el que es reconocido como Rey y Señor de tu vida, el que transforma totalmente. Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá,
diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Necesitamos un líder de poder como Jesucristo, que haga temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos. Hermanos, necesitamos un líder que ejerza dominio sobre todos los tronos de todos los reinos, incluso sobre los tronos que están en ti, que aún gobiernan tu vida y que no debe ser así. Necesitas que Cristo tome lugar, autoridad en tu vida. Yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos y las naciones. Es lo que necesitas, un líder con tanto poder y tanta autoridad que te dé la libertad. Sí, mi hermano, la libertad de las cosas de este mundo que te siguen oprimiendo. Tú necesitas ser libres. Basta de ver familias doblegadas por las mentiras del diablo. Basta de ver matrimonios que se están dividiendo por las mentiras del diablo. Basta de jóvenes que están siendo cautivados por las mentiras del diablo. Hermanos, no hay otra posibilidad de victoria, de gloria, si no es que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Y no te digo simplemente que lo digas de labios, sino que lo vivas. Mi vida necesita un líder de poder, de autoridad, que me dé libertad, que trastorne los cielos y la tierra, que derribe y destruya las fuerzas de los reinos, que trastorne los carros de todos los enemigos. Porque así dice el Señor. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Anillo de sellar es testimonio. Sellar con un anillo era sellar un pacto con un testimonio. Cuando estaba la señal del anillo, quiere decir que estaba allí sellado como un pacto, como algo fidedigno. Y aunque nos gusta a nosotros ponernos allí, en yo te escogí, qué lindo, gracias Señor, yo soy ese anillo de sellar. No somos nosotros, es Cristo. Porque la figura es Zorobabel, un gobernador humano, limitado, que no puede hacer las cosas más que conforme a las limitaciones humanas. Aquí se está anunciando que hay uno que va a trascender. Jesús es el verdadero constructor del templo más glorioso. En otras palabras, Jesús es el que reconstruye la relación entre tú y el Padre. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va a llegar al Padre sino por mí. Es Jesús el que en 3 días después de muerto, Él levantó el templo más glorioso. Tú formas parte de ese templo. No eres tú el templo, es plural, mas vosotros sois el templo. Necesitas la unidad, la fraternidad de los hermanos. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, no mires en estos días difíciles a nadie más que a Cristo. Cuando te estés acorralado, cuando sientas que todo está perdido, mira a Cristo y acuérdate de su pacto. Yo haré temblar las naciones. Hermano mío, si tuviésemos que aplicar al ahora, al hoy, este texto, este mensaje,
y sin irnos por las ilusiones humanas, yo encuentro un tema central. Es la relación de Dios con el hombre pecador. Que a través del perdón que nos da en Jesucristo nosotros podemos tener comunión con Él. Y saben, hermanos, es verdad. Esto te garantiza que separado del Señor no se puede hacer nada. Así que tú que estás sufriendo ahora, que estás padeciendo, que estás en momentos difíciles, yo te voy a pedir que ya dejes de mirar el transmisor y oír el transmisor. Quiero que prestes atención al emisor. Es Dios el que te está hablando. Yo no conozco las profundidades de tu vida como las conoce el Señor, ni tú las conoces. Pero sabes, hermano, hasta que Cristo no sea Señor de tu vida, hasta que Cristo no sea reconocido Señor de tu vida, hasta que Cristo no ejerza gobierno en tu vida como tiene que ser, seguirás insatisfecho. Seguirás en plena actividades, pero no tendrás satisfacción. Necesitas conocer quién es Cristo verdaderamente. Necesitas conocerle a Él, relacionarte con Él, amarlo y agradecerle por lo que Él hizo. ¿Cuántas cosas el Señor te ha librado y nunca te diste cuenta? Míralo a Él. Dale la gloria a Él. Termino. Anhela mi alma, en verdad, que el Señor venga pronto. Que creo que toda la iglesia anhela lo mismo. Pero como pastor de la iglesia, como apacentador de la iglesia, y por las cosas que se están viviendo, tenemos la obligación de mirar la realidad a la luz de las Escrituras. Y alguien dijo, ustedes los que son reformados son pesimistas. Tampoco somos realistas, somos bíblicos. Pero hermanos, no va a cambiar las cosas en este mundo. Va a ir de mal en peor, porque así lo dice la Escritura. Hermanos, la iglesia va a ser perseguida, muy perseguida. Ahora probablemente todavía no se nota, pero párese en la calle a decir lo que usted cree de acuerdo a la palabra de Dios. Y la violencia lo va a tapar. Estamos llegando a un punto en el cual, mis hermanos, la iglesia debe entender y saber cómo formar y criar a sus hijos para que no hagan como muchos ven venir el peligro y huyen, sino que pongan su rostro como un pedernal. Hermanos, las situaciones cada vez van a ser más difíciles, el camino es angosto verdaderamente, el problema de la familia se va a agrandar más y más, pero ¿saben, hermanos? La palabra de hoy te está diciendo que debemos volver a una relación íntima con el Señor por los medios de Cristo Jesús, porque nosotros tenemos la esperanza de su regreso y de su gloria venidera. Para que no te confundas, no es tiempo para nosotros. Este tiempo es para Él. Predica la palabra, háblales, enséñales. Necesitas tú entender cuál es esa verdad. Yo mismo me siento incapaz de muchas cosas, pero miro a Cristo. Él lo logró. Cierra tus ojos, por favor.
Padre, queremos bendecir tu santo nombre. Queremos darte gracias, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Tú eres un Dios verdadero, nuestro Dios, nuestro Señor. Y tú nos has dado tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a obedecerla, a cumplirla, Señor. Señor, es verdad. Cristo es el cumplimiento de ese templo glorioso. Nosotros estamos en Él, pero también entendemos, Padre Santo, cuál es nuestra responsabilidad. Ayúdanos a serte fiel a ti y a tu palabra. Ayúdanos a volver a la comunión contigo, a volver y restaurar nuestra relación contigo, con la iglesia, con nuestras, Señor, tareas que tenemos por hacer. Y permítenos, Padre Celestial, una vez más, glorificarte y darte a ti la gloria. Gracias, gracias. Gracias por lo que tú eres, por lo que haces. Ayúdanos, Señor, en medio de las debilidades. Señor, ayúdanos a permanecer fieles y firmes a ti. Glorifícate, Señor, en esta iglesia, Señor, que invoca tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.